Nunca olvidaré la sensación que tuve cuando algo invisible me tocó mientras conducía solo por la carretera. Por un momento sentí que no solo estaba siendo observado, sino que algo quería impedir que siguiera adelante. Todo comenzó unas horas antes, mientras regresaba de un viaje largo, con el cuerpo agotado y la mente buscando descanso, pensando que la carretera solitaria de la madrugada era simplemente eso, un tramo vacío para avanzar sin preocupaciones. No había tráfico ni señales de otros vehículos, solo yo y la línea amarilla que marcaba el centro de la ruta, y una sensación creciente de que algo no estaba bien. A medida que me acercaba a un tramo aislado, recordé historias que otros camioneros contaban en los puestos, leyendas sobre almas que no descansan, advertencias que yo siempre había ignorado. Nunca imaginé que aquella noche sería la primera vez que vería con mis propios ojos lo que muchos llaman el alma penada, y que me daría cuenta de que en ciertas carreteras la soledad puede ser más peligrosa de lo que uno cree. Mientras avanzaba por el tramo aislado, empecé a notar pequeñas irregularidades en la carretera que antes nunca había visto. Marcas en el asfalto que parecían arrastradas, hojas y ramas dispersas de manera extraña, y una sensación de que el aire mismo estaba más denso, como si algo invisible me acompañara. Recordé los consejos de otros camioneros en los puestos, esas advertencias susurradas sobre almas que no descansan y viajeros que desaparecieron sin dejar rastro. Y por primera vez comprendí que no eran simples historias para asustar a los novatos. Cada metro recorrido aumentaba la tensión en mi pecho, y aunque intentaba concentrarme en la carretera, sentí un peso en la nuca, una presencia que parecía medir cada uno de mis movimientos y decidir si podía seguir adelante o no. Fue entonces cuando algo captó completamente mi atención. A un lado de la carretera, entre la sombra de los árboles, distinguí una figura inmóvil que parecía observarme sin parpadear. Al principio pensé que era un caminante perdido, alguien que necesitaba ayuda, pero conforme me acerqué, la postura y los movimientos eran imposibles de atribuir a un humano normal. La cabeza estaba inclinada de un lado, los brazos colgaban de manera extraña, y la sensación de que algo sobrenatural me escrutaba se intensificó. Por un instante, sentí que el corazón se me detenía, pero sabía que tenía que seguir avanzando. Cada segundo en esa carretera solitaria me recordaba que no estaba solo y que lo que fuera esa presencia no era algo que pudiera ignorarse. Mientras pasaba junto a la figura, algo aún más inquietante llamó mi atención. Por más que la iluminaban los faros del camión, no proyectaba sombra alguna sobre el asfalto, y su presencia se sentía pesada, casi tangible. Mi instinto me decía que acelerara y me alejara lo más rápido posible, pero una mezcla de curiosidad y miedo me obligaba a mantener la mirada fija en esa silueta. Cada segundo que la veía, notaba detalles imposibles. La cabeza parecía moverse de manera autónoma, y aunque no emitía sonido alguno, la sensación de ser observado era abrumadora. Su sola presencia transformaba la carretera en un lugar extraño y peligroso, donde cualquier decisión equivocada podía acercarme demasiado a lo desconocido. Cuando finalmente logré concentrarme en el volante, sentí que la figura no estaba simplemente parada. Parecía moverse de manera imperceptible, desplazándose a la par de mi camión sin que yo pudiera percibir pasos ni escuchar ruido alguno. Era como si jugara conmigo, apareciendo y desapareciendo en la periferia de mi visión, obligándome a mantener la atención en cada fibra de mi cuerpo. Cada curva de la carretera parecía diseñada para prolongar ese contacto silencioso. Y aunque intentaba racionalizar la situación, la sensación de que algo totalmente fuera de lo común me seguía era innegable. Nunca había sentido un miedo tan real y penetrante, una mezcla de impotencia y alerta que me mantenía rígido al volante, consciente de que cualquier error podría ser fatal. De repente, la figura se detuvo por un instante
y yo sentí como si todo el aire a mi alrededor se volviera pesado y denso, dificultando cada respiración mientras avanzaba por la carretera. Miré por el retrovisor y, para mi horror, la silueta había cambiado de lugar, ahora más cerca del borde del asfalto, como si hubiera atravesado el espacio sin moverse realmente. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna funcionaba. Ni la fatiga ni la imaginación podían justificar la sensación de que algo me observaba con intención propia, midiendo cada uno de mis movimientos y esperando el momento exacto para intervenir. Cada segundo en la BR-116 se volvió una prueba de resistencia, un desafío silencioso que me obligaba a mantenerme alerta sin perder el control del camión. En un instante que jamás olvidaré, noté que la figura parecía multiplicarse en mi visión. Por cada parpadeo, veía contornos similares más adelante, dispersos a lo largo de la carretera, como si me estuvieran rodeando sin esfuerzo. El miedo se apoderó de mí por completo, y recordé las historias que otros camioneros contaban en los puestos, esas leyendas sobre presencias que nadie debe enfrentar en la soledad de la noche. Sentí que el alma penada de la BR-116 estaba probando mi coraje, midiendo mi reacción, y cada metro recorrido se convirtió en un juego peligroso, donde cualquier error podía acercarme demasiado a algo que no pertenecía a este mundo y que no tenía intención de dejarme seguir mi camino sin consecuencias. Cuando intenté acelerar para alejarme, sentí como si una fuerza invisible pesara sobre el camión, dificultando cada movimiento y haciendo que el vehículo respondiera más lento de lo normal. Miré por el retrovisor y por un instante la figura había reaparecido en el costado de la carretera, inmóvil pero imponente, como si midiera cada decisión mía. Cada segundo se sentía eterno, y la carretera que antes conocía como un tramo más de la BR-116 se había convertido en un lugar donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban, donde cada sombra podía ocultar algo que no debía estar allí, y donde yo solo podía seguir avanzando, con la adrenalina al máximo y el miedo anclado a cada fibra de mi ser. Entonces sucedió algo que me hizo congelar por completo. Al mirar nuevamente por el retrovisor, la figura había desaparecido de donde la había visto, pero juraría que podía sentir su mirada clavada en mi espalda, como un peso invisible que me seguía a cada kilómetro. La carretera parecía alargarse y estrecharse al mismo tiempo, y cada curva y cada línea amarilla se volvían un recordatorio de que no estaba solo. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. No era sueño, no era cansancio. Era algo que existía en ese tramo de la BR-116 y que había elegido hacerme consciente de su presencia, recordándome que ciertas historias de camioneros no son leyendas, sino advertencias. Mientras intentaba concentrarme en el volante, sentí que la carretera misma parecía volverse hostil, como si cada curva y cada pendiente estuvieran diseñadas para prolongar el encuentro con esa presencia. Miraba por los espejos constantemente, esperando ver la silueta reaparecer. Y cada vez que mis ojos se encontraban con la nada, el vacío parecía más pesado, más denso, y mi corazón latía con fuerza, consciente de que cualquier descuido podría acercarme demasiado a lo desconocido. Cada metro recorrido se convirtió en una lucha entre el instinto de huir y la necesidad de mantener el control, en un tramo de la BR-116 donde la línea entre lo real y lo paranormal se volvía cada vez más difusa. Finalmente, al acercarme a un pequeño tramo iluminado por un único poste, sentí que la tensión comenzaba a ceder ligeramente. Pero la sensación de ser observado no desapareció del todo. Miré por el retrovisor y aunque la figura ya no estaba, su presencia parecía adherida al aire mismo, como un recuerdo vivo que seguía cada uno de mis movimientos. Cada kilómetro recorrido después de ese punto era una mezcla de alivio y alerta constante, porque sabía que había sobrevivido algo que no podía explicarse y que la BR-116
Guardaba secretos que solo aquellos que se atreven a conducir de noche pueden llegar a comprender en toda su intensidad y peligro. Cuando finalmente salí de ese tramo solitario y la carretera comenzó a llenarse de luces de otros vehículos, sentí que el peso de la presencia se alejaba, pero la experiencia dejó una marca imborrable en mí. Desde aquella noche, jamás conduzco solo por carreteras desiertas sin estar completamente alerta. Y cada vez que paso por la BR-116, recuerdo que ciertas leyendas de camioneros no son cuentos, sino advertencias reales. El alma penada que me siguió esa madrugada me enseñó que hay lugares en los que la soledad puede ser peligrosa y que algunas miradas no se olvidan, incluso cuando crees que has logrado escapar. Si te gustó el video y quieres más historias reales como esta, deja tu like y compártelo con tus amigos.